sur Internet cet après-midi. Encore une dernière présentation. Martha, c'est à vous. Bien, muchas gracias y buenas tardes en esta ocasión. Hablar de última tiene muy pocas ventajas, tiene muchos inconvenientes. En este caso intentaré aprovechar las ventajas, sobre todo para liberarles a ustedes de la presentación que iba a poner, por muchos motivos, sobre todo porque mi punto de partida era el de esta mañana y, desde luego, inmediatamente iba a entrar en el tema de la responsabilidad para tratar, como habrán visto que se hizo a lo largo de toda la jornada, el tema de la responsabilidad civil, con las normativas que ya hemos tratado, el tema de la responsabilidad penal, de la que ya se acaba de hablar, especialmente centrada en la responsabilidad penal y en los delitos ambientales en el derecho español, en el control de las sociedades de clasificación, sobre la que también se habló y de la que a lo mejor algo diré, de los entramados societarios y de toda su complejidad, con la doctrina que aplica nuestro Tribunal Supremo de levantar el velo para ver quién está detrás y quién es el verdadero responsable. Bien, y finalmente me iba a centrar en el problema que plantea la normativa española de intervención en caso de catástrofe marítima. Bueno, les eximo, por tanto, del suplicio de volver a escuchar todo esto, de lo que ya se ha hablado. Si después corresponde, haré alguna apreciación sobre algunas cosas que se han dicho, sobre todo por los que me han precedido, y yo me voy a centrar entonces, eliminada la responsabilidad civil, la penal y sobre todo la responsabilidad de los clasificadores de buques, en lo más incómodo que tengo ganas de tratar, pero que me resulta, desde luego, muy complejo, sobre todo después de la intervención de la persona que me ha precedido, que es la responsabilidad administrativa y política, en este caso, obviamente, del Estado español por la crisis del Prestige. Y lo digo con la precaución de que lo que voy a contar es mi impresión. Yo soy jurista, analizo los temas desde un punto de vista jurídico, pensando en el futuro y tratando de mejorar. Y si esto pues, permite hacer reflexiones sobre lo que ha sucedido, mucho mejor. Retomo una diapositiva en la que planteaba todos los temas de modo general para que me permita simplemente seguir el hilo de la explicación y no perderme y no hablar más de la cuenta. Empezaba el planteamiento de mi cuestión de modo general utilizando un dicho castellano, un dicho español, supongo que ideado o inventado por alguien que estaba ante una gran llanura de Castilla, que era: no pueden ponerse puertas al campo, no pueden ponerse puertas al campo. Bueno, lo traduzco al entorno en el que nos movemos y decimos: no pueden ponerse puertas al mar, para hacer simplemente una breve reflexión que creo que recoge algunos sentires que aquí se han expresado y que recoge algunas preocupaciones que se han puesto de manifiesto, sobre todo en los debates. Está bien que seamos estados nacionales, es lógico que cada estado se organice territorialmente como quiera, cada uno es responsable de sus capitanías marítimas, cada uno es responsable de su costa y cada uno es responsable ante sus ciudadanos, pero el mar es un continuo que baña las costas y todos debemos partir de esa realidad. Por tanto, tal vez esté llegando el momento en concebir un derecho global que rompa un poco barreras, que evite la realidad que antes se puso de manifiesto de que se desvíe el tráfico de buques hacia el tercer mundo o que evite, por ejemplo, contiendas y litigios entre países, peleándose quizá por quién es más diligente o por quién es más negligente. Todo sería posible. Yo creo que nunca puede ser una excusa, y esto tiene algo que ver con lo que voy a hablar de la crisis de Prestige, nunca puede ser una excusa la dificultad organizativa de un Estado para explicar por qué se ha gestionado una crisis como se ha gestionado. Las dificultades organizativas, los problemas de coordinación administrativa, los problemas de colaboración entre instituciones es algo que al ciudadano no le puede afectar y, por tanto, no debe ponerse en boca de ningún dirigente político ni la dificultad de la coordinación, ni los problemas de la colaboración, ni ninguna otra expresión similar a esta. Y lo digo porque ciertamente durante la crisis del Prestige, si algo sufrimos fue una grave descoordinación administrativa. Una grave descoordinación administrativa que tiene una causa muy precisa y muy concreta.
y es que el Sistema Nacional de Actuación en caso de emergencia, el Plan de Contingencias Nacional, era absolutamente inoperativo. Era una orden, ni siquiera tenía rango de Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, era una orden del año 2001 que lamentablemente puso a pie de los caballos, como solemos decir, puso al mando de la crisis a un director general de la Marina Mercante. Miren, yo no disfruto cada mañana cuando voy al juicio del Prestige, todas sus sesiones, no disfruto viendo en el banquillo al capitán Mangouras ni viendo en el banquillo al jefe de máquinas, el señor Argyropoulos. Realmente sufro por ellos, pero en la misma medida sufro por la presencia en el banquillo de los acusados del señor director general de la Marina Mercante, que podríamos decir pasaba por allí y le tocó. Leía ahora las declaraciones que ha hecho, porque esta mañana tuvo su interrogatorio, realizado supongo que con bastante dureza por el letrado de Nunca Máis, y contestaba lo que ya había dicho antes y con gran fuerza, y es que tomó sus decisiones personalmente y no fue sometida su decisión en ningún caso a aprobación superior. Nadie por encima de él, dice el propio imputado, nadie por encima de él tuvo que ratificar, ni confirmar, ni apoyar su decisión. Él tomó el mando y asumió las consecuencias. Dicho ahora, 10 años después, bueno, pues hay que admitirlo. Y si lo dice además y se autoinculpa y asume todas las consecuencias, ningún magistrado podrá decir lo contrario. Ahora, otra cosa es que los que vemos el asunto desde fuera, los que hemos conocido las circunstancias de la crisis, quienes hemos vivido la crisis día a día durante los 3 meses principales que duró, otra cosa es que los demás pensemos que eso en realidad fue así. Por eso yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el derecho de la seguridad marítima es un problema que tiene que resolverse a nivel nacional. Bien estaría que la Agencia Europea de Seguridad Marítima o alguna instancia superior controlase esta evolución y controlase este desarrollo, pero tiene que resolverse a nivel nacional. Probablemente pensarían que es una broma, y no lo es, si yo les contase que en el año 2001 teníamos un plan de contingencias que fue analizado hasta la saciedad después de la crisis y en el que casi todos los expertos coincidían en que era deficitario, que tenía notables carencias, que no era suficiente, que no establecía una cadena de mandos correcta y adecuada, que no ponía medios a disposición de quien tenía que dirigir la crisis. Pues parecerá una broma si yo les cuento que a día de hoy nos rige el mismo Sistema Nacional de Emergencia. No han sido capaces en 10 años, por eso hablaba antes de responsabilidad política, no han sido capaces en el Estado español en 10 años de elaborar un nuevo plan de contingencias. Eso sí, y aquí entran los problemas de la comunicación que tanto irritan a los ciudadanos. Eso sí, el 13 de noviembre de 2010 ocupaba la primera página de La Voz de Galicia una noticia, por supuesto, aniversario del Prestige, que decía: el Gobierno tiene ultimado su nuevo plan de contingencias. El 13 de noviembre de 2011, La Voz de Galicia volvía a sacar una noticia: a punto de ser informado por la Comisión de Protección Civil el Plan Nacional de Contingencias. Y como si no fuese poco, este 13 de noviembre, el día que se inauguraba la vista del Prestige, todos y cada uno de los ciudadanos de Galicia nos desayunamos con nuestro principal diario diciendo: pronto entrará en vigor el nuevo plan de contingencias. Yo espero poder visitar Biarritz en otras muchas ocasiones, pero si dentro de 4 años vuelvo, me encargaré de contarles a ustedes si cada 13 de noviembre la noticia ha sido siendo la misma, porque me temo que sí. Por tanto, y para concluir, porque ya no tengo nada que contar más que la experiencia personal, les diría: yo no sé si quien tendría que ocupar el puesto en el juicio es un ministro que tardó una semana en aterrizar, es el presidente del Gobierno que tardó un mes en visitar la zona, si es el Consejo de Ministros en pleno, si es un secretario de Estado o si es el delegado del Gobierno. Lo que les digo es que no tiene que ser un director general de la Marina Mercante.
El director de la Marina Mercante es obviamente el coordinador ejecutivo de las operaciones, porque es quien sabe de mar. Y además de la región de Galicia, porque conoce la costa, porque se la ha navegado de cabo a rabo, porque sabe cuál es la inclemencia del tiempo en Finisterre y sabe cómo son esas olas de 8 a 10 metros, que le aseguro que no son extraordinarias, son banales. Y las vivimos todos los días en la playa de Riazor de la ciudad de La Coruña. 8, 10 metros, rompen, hacemos fotos, llevamos a los niños, aparece la prensa, salimos en YouTube y no ha pasado nada. Nunca pasa nada con las olas en Galicia porque son temporales ordinarios. El director general de la Marina Mercante es un perfecto coordinador ejecutivo, pero no puede ser el director de la emergencia. No puede ser quien tenga la responsabilidad, porque me van a decir ustedes cómo va a poder tomar una medida objetiva, aun pensando que es la mejor para el buque, para su tripulación y para su carga, sabiendo que después va a tener que dar explicaciones ante un juzgado de lo penal. Tiene que hacer una propuesta de tipo técnico a la autoridad correspondiente, al ministro, al presidente del Gobierno, no sé a quién, no es problema mío, a alguien que tenga rango suficiente. Y si creen que se tiene que adoptar la medida, la decisión tiene que ser política y de otro nivel distinto que no sea el director general de la Marina Mercante. Bien, tuvimos un centro en La Coruña instalado, el CEPRECO, un centro de lucha y prevención de la contaminación marina. Pasado el día, decimos, pasó la romería, se llevaron el centro y allí no quedó nada más que una placa de recuerdo. Y seguimos, a día de hoy, esperando que aquellos trabajos que me consta que iniciaron sus técnicos, porque eran grandes expertos en seguridad marítima, participando en todos estos proyectos europeos de los que se nos ha hablado y, desde luego, con todos estos conocimientos técnicos que son necesarios para elaborar un plan en condiciones, desapareció el centro, se fueron los técnicos y el plan nunca llegó a aprobarse. Creemos que es necesario un nuevo plan y creemos que es necesario un mando único, claro y predeterminado, de un elevado rango político, dispuesto a asumir las responsabilidades, las que se deriven, civiles para el Estado español, penales si las hubiera, desde luego un rango elevado y, por supuesto, en una norma reglamentaria, cuando menos, que es lo que se pide para cualquier norma, publicado en el Boletín Oficial del Estado. Yo lamento no haber podido hablar de todo lo anterior, mi presentación les queda. En cualquier caso, me parecía que lo más oportuno era pues, que mi intervención final fuese sobre esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por esta entrañable presentación. A ver, vamos a concluir este panel en francés.